y muy sencillas de entender, creo yo. Después vamos a tratar, ¿sí? Yo le voy a dar a que el que quiera compartir, comparta, para que, y trabajemos sobre el que algún grupo ya tenga más o menos armado. Habíamos quedado la clase pasada que tenían que traer las entidades con los atributos, ya después de lo que fuimos conversando. Le agregamos las relaciones, las discutimos un poquito y vamos a hacer los desafíos. ¿Vamos? Comparto esto, ahí ya te doy meme, que vi que levantaste la mano. Dame un segundo. Compartimos por acá, a ver, ¿está bien? Recording in progress. Ahí está, ¿no? Entonces, habíamos quedado acá la clase pasada, bueno, terminamos de charlar los atributos, los tipos de atributos, esto era el tema de las claves, hicimos ejemplo ayer, la última clase, y vamos a las relaciones. Las relaciones es cuando yo necesito que dos entidades estén relacionadas para poder después, de alguna manera, buscar datos que estén relacionados, valga la redundancia, ¿no? ¿Esto para qué me sirve? Bueno, para no guardar datos redundantes, o sea, datos que estén repetidos. En la clase pasada creo que dimos ejemplos, por ejemplo, cuando preguntamos si yo tengo en un lado guardado el alumno y en otro lado guardando la materia, bueno, va a haber una relación entre el alumno que cursa la materia. Y pusimos ejemplo de por qué no podría ser materia un campo de alumno y demás. Entonces, las relaciones básicamente es, yo tengo dos entidades y hay una relación que se le suele poner un nombre para darle sentido a la relación. ¿Sí? Como siempre digo, ¿no? Este apunte, imagino ya que lo leyeron varias veces, yo voy saltando, me concentro en los aspectos importantes, si alguien tiene alguna duda me dice. Después, el grado de la relación, es decir, cuántas entidades participan en la relación. La gran mayoría de las veces el grado de la relación es 2, o sea, dos entidades, en este caso es una relación binaria, son dos entidades que están unidas por una relación. ¿Sí? Pero bueno, puede haber relaciones ternarias, enarias, etc. O sea, que en la misma relación participen varias entidades. Que es lo que está acá, ¿no? Una relación unaria es una relación con la misma entidad. Ustedes cuando ven esto, imagínense el empleado, que acá hay datos cargados de un empleado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo el código del empleado, el nombre del empleado, el cargo y demás. Y esta es la relación. Entonces acá podría tener que un empleado es jefe de otro empleado, entonces es una relación sobre sí misma. Relación binaria, que participan dos entidades entonces, ¿sí? El empleado, tengo una tabla, una entidad empleado, una entidad oficinas, y bueno, este empleado trabaja en una oficina. Y después ternaria, cuando participan más relaciones. Por ejemplo, un empleado pertenece o trabaja a una oficina y a una sucursal. ¿Sí? Este caso podría ser cuando tengo varios empleados, varias sucursales y varias oficinas. Entonces, para hacer la relación de dónde trabaja un empleado, necesito saber, bueno, el empleado Nico trabaja en la oficina 2 de la sucursal 1, por ejemplo. Entonces ahí necesito relacionar las tres cosas, ¿no? Entonces esto vendría a ser el grado. Y la cardinalidad, que es lo más, no lo más importante, repito, esto no es que sea importante, sino que, primero, creo yo que no hay mucho margen, digamos, para discusión, son estas tres, si las entendés ya estamos, y aparte, en el 90% de los casos son relaciones binarias. La cardinalidad sí es importante, la cardinalidad me dice, bueno, ¿cuántas ocurrencias de una determinada entidad en esa relación se relacionan con cuántas otras de la entidad? ¿No? Acuérdense, como dijimos recién, esto es una entidad que adentro tiene ocurrencias, o sea, un empleado en particular, o varios empleados en particular, mejor dicho, varias oficinas. Entonces la pregunta es, bueno, un empleado, ¿en cuántas oficinas puede trabajar, por ejemplo? O una oficina, ¿cuántos trabajadores puede albergar? Eso se llama cardinalidad de la relación. Y eso es importante para saber después cómo modelar los datos ya cuando estemos físicamente en una base de datos para darle restricciones, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dijimos. Y existen básicamente tres opciones, ¿no? Relación uno a uno, o sea, uno, en este caso, por ejemplo, una persona es propietaria de una vivienda y una vivienda solamente puede pertenecer a una persona.
Esa es una relación 1 a 1. ¿Sí? Quiere decir entonces que cada ocurrencia de la tabla persona se puede relacionar solamente con una ocurrencia de la tabla vivienda y viceversa, ¿no? Y acá me detengo un ratito para hacer una explicación de todos estos subíndices, que es lo importante. La cardinalidad de la relación completa es la que aparece acá arriba. Existen 3 cardinalidades, ¿sí? 1 a 1, 1 a muchos, muchos a muchos. Esas son las 3 cardinalidades que puede tener una relación, ¿sí? Repito, 1 a 1, que es 1 a 1, 1 a muchos, que se simboliza con 1 a n, ¿sí? O muchos a muchos, que es n y n, ¿sí? Este caso no lo aclaro porque, bueno, los dos son 1 a muchos, lo único que cambia es el sentido de la relación. Uno va para allá, el otro va para acá. Pero ambas son 1 a muchos. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ahora. Yo no logré entender ese de mucho a mucho, uno a mucho. ¿A qué? ¿Cómo sería un ejemplo? Pará, no te me apures, bueno. estamos en esto. No, bueno, pensé que ya estabas explicando. No, yo era para mostrarles. Y después eso es como que se desglosa en estos dos que están abajo, ¿sí? Y esto se lee de la siguiente manera, ¿sí? Esto generalmente suele tener dudas porque aparte depende del material, o sea, de la bibliografía, por ahí cambia, ¿sí? Cambia la forma de escribirlo, pero no el sentido, que es lo que nos importa, ¿sí? Repito, lo importante es este que está acá arriba, pero en realidad este que está acá arriba nace de esto que está acá abajo. Cuando ustedes hagan, lo primero que van a escribir son estos, los que están acá abajo, que son no los importantes, sino son los que yo intuyo, los que yo puedo deducir del problema, y a raíz de esto genera este. Esto se lee siempre del lado que estoy yendo, ¿sí? La relación de ese lado se lee al final. Es un quilombo por ahí las palabras que estoy diciendo, pero se reduce muy sencillo. Olvídate de los numeritos. ¿Cómo se lee esta relación? Una persona es propietario de una vivienda, si la leo en ese sentido, pero también la puedo leer en el sentido contrario. Una vivienda pertenece a solo una persona, ¿sí? Así se lee una relación. Para ambos lados siempre se lee, ¿sí? Bueno, cuando yo leo de izquierda a derecha en este que estoy mostrando, la cardinalidad de ese sentido es la que está al final de la lectura, por así decirlo, para tratar de explicarme. Y cuando la leo de acá a acá, la cardinalidad es esta que está acá abajo. ¿Se entiende? ¿Cómo se lee entonces? Una persona es propietaria de 0 o una vivienda. ¿Qué quiere decir? Que acá, acá va a haber varias personas, ¿no? Vamos a suponer que estamos los 45 millones argentinos, y acá están todas las viviendas, todas las casas, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo es, bueno, una persona puede tener o 0 viviendas, porque puede pasar que una persona no tenga vivienda, es más, la mayoría de las personas no tienen vivienda propia, no están registradas en este vivienda BPO, ¿sí? Entonces, una persona tiene o 0 viviendas o como mucho una. No puede tener más de una vivienda una persona. Eso es lo que es. Se lee una persona y solo a una. O sea, no puede haber una vivienda que no pertenezca a nadie. Si ustedes me van siguiendo, tiene sentido. No puede haber una casa que no sea de nadie. Entonces, sí o sí es de uno, pero sí o sí también es como mucho de uno. No puede haber una casa que pertenezca a 2 personas. Eso es lo que quiere decir lo que está acá abajo, ¿sí? Y para armar la relación total, lo que se usa son los extremos, lo que sería el peor caso, digamos, o el caso más grande. Si yo veo los extremos derechos, sería 1, 1. Entonces es una relación de 1 a 1. Una persona tiene a lo sumo una casa, y una casa a lo sumo pertenece a una persona, que es lo que a mí realmente me interesa para modelar después. ¿Se entendió eso, no? Les dejo un minuto porque si bien no es complicado, por ahí es confuso, porque hay muchos numeritos. Profe, eso tiene que ver también con el estado que pueda tener la entidad. Si la entidad puede tener 2 estados, me va a indicar también el tipo de cardinalidad o no. No sé a qué te referís con estados de una entidad. Me refiero que persona tiene que estar sí o sí. Sin embargo, vivienda puede ser o no ser. Puede haber una vivienda o no haber una vivienda. Por lo tanto, esa entidad sí va a tener 2 estados. Pero la persona sí o sí tiene que estar para que exista la relación.
¿Se entiende? O sea, una persona es propietaria de una vivienda, una persona no es propietaria de una vivienda. ¿Se entiende? O sea, vivienda es lo que cambia de estado, pero la persona es la entidad que sí o sí va a estar inicialmente para que arranque la relación. Sí, te entiendo lo que me decís, sí, es cierto. Lo que pasa es que ese tema de estados no, creo que no lo vemos acá con profundidad. No sé si existe algo así, pero es la idea que me dio al ver el gráfico y la explicación. No, no hay no hay un concepto de estados de las entidades. Sí, después hay entidades que son débiles, fuertes, pero en eso que está en el apunte que sigue, no le damos, no es que no es importante, sino, como digo, desde el primer día de base de datos, nuestra idea no es ser administrador de base de datos, sino tener un conocimiento base. Pero, no obstante eso, Sí. es cierto lo que decís, la persona sí o sí tiene que estar y la vivienda puede o no estar. Pero no puedo tener una vivienda si no tengo una persona, exactamente. Pero sí puedo tener una persona sin vivienda. Perfecto. Bien. ¿Se entiende esto? Generalmente en mi experiencia, repito, lo que suele pasar es que se confunden cómo se lee, ¿sí? Seguramente más tarde o la clase que viene alguien me dirá, Nico, recordame cómo se lee porque no me acuerdo. Pero bueno, es así, ¿no? Cuando yo leo de acá para allá, la cardinalidad que me interesa es la que está al final, siempre. Si leo de acá para allá es esta. Y la cardinalidad resultante o la de la relación en sí son los extremos. Vamos con otro ejemplo, ¿sí? Fíjate este ejemplo, ¿no? Que es de 1 a n. ¿Cómo leería yo esto? Una persona, ¿sí? Puede estar censada en ninguna o como mucha una localidad, ¿no? Que ustedes siempre vayan viéndole también la lógica. Puede ser que una persona no esté censada porque no estuvo en su casa ese día, pero si está censada está solo en una, no puede estar en 2 localidades. Ahora, si yo lo leo al revés, una localidad tiene una o muchas personas. El N simboliza muchas, y lo cual es cierto, ¿no? Entonces, esto sería, Sí. una persona puede estar censada en 0 o una localidad, y una localidad tiene tiene censadas una o muchas personas, con lo cual la entidad resultante son los extremos, uno a muchos. ¿Sí? Y vamos con esta, vuelvo a decir, la salteo porque es lo mismo, nada más que al revés. Si yo doy vuelta al gráfico, me queda lo mismo. Y por eso esta no tiene gráfico. En definitiva, la relación es uno a muchos. Y vamos con la última, muchos a muchos, sería el caso que pueda haber muchos de ambos lados. Entonces, fíjate este ejemplo. Un profesor enseña a uno o muchos alumnos, que en este caso yo les enseño a ustedes, y son muchos, y un alumno puede ser enseñado por uno o muchos profesores. ¿Se entiende? Creo que es lógico el ejemplo, pero aparte del ejemplo, lo importante es que se entienda cómo se simbolizan. Y entonces esto es una relación muchos a muchos, porque en ambos lados puede ser que cada extremo se relacione con mucho del otro extremo y viceversa. Profe, Marcelo le habla. Buenas tardes. Bueno, Este último, de muchos a muchos, ¿en qué situación se va a aplicar? ¿En qué situación que yo esté trabajando, por ejemplo? no entiendo la pregunta porque vos me decís en qué situación se va a aplicar y cuando lo necesiten, ¿eh? Acá tenés un ejemplo. No entiendo la pregunta. Por ejemplo, A ver. O sea, muchos... los redes se usan, depende de lo que te diga el enunciado del problema te va a decir. Por ejemplo, repuestos corresponden a modelo de vehículo. Eso sería muchos a muchos. Eso sería mucho a muchos. Sí. Ok, ok. ¿Y dónde leo cuando digo un profesor puede enseñar a N alumnos? Ese uno es ahí debajo de la entidad profesor, el par ordenado ese que tengo, el uno es la primera cifra la que tengo que leer de ahí.
de acá, no sé si estás viendo la pantalla, acá, no sé si se ve el mouse. Cuando yo leo de profesor a alumno, la cardinalidad es esta que está acá. Y el primer numerito dice el caso más bajo y o sea, el primer numerito vendría a ser como mínimo y el segundo como máximo. En este ejemplo se ve mejor, en este por ahí, porque como son todos iguales, pero en este ejemplo que hay un 0 sería una persona es censada por 0 o una localidad, y una localidad tiene censada una o n personas. Pero cuando digo una persona, ese uno, ¿de dónde lo leo? Acá está. Acá dice uno. Ahí donde está el par ordenado, ese debajo de la entidad persona, debajo del rectangulito persona, el primer número que aparece en el par, ¿o no? Claro. Este par lo leo cuando voy de localidad a persona, leo este. Siempre leo el par que está a la llegada de lo que estoy leyendo. Cuando leo desde persona a localidad, leo este par de acá abajo. Profe, ¿y siempre la cardinalidad se lee de izquierda a derecha? Se lee en ambos lados. No, pero la cardinalidad, la de abajo, donde está entre paréntesis, siempre se lee de izquierda a derecha. No importa de qué lado se lea. No, lo que está entre paréntesis, sí. El primer simbolito, el que está más a la izquierda, es el caso mínimo y el otro es el caso máximo. Eso sí. Lo que pasa es que no se ve el mouse tampoco, ahí no se ve bien cuando se dice una persona, no se sabe dónde estoy leyendo ese uno. Pero por eso te digo, Edwin, cuando yo leo de localidad persona, es el par que está abajo de donde estoy leyendo, el final, o sea, persona. Y ahí hay un 1 y una n. El 1 es el mínimo y la n es el máximo. ¿Sí? Siempre, o sea, una persona, leo localidad. Me paro en localidad y digo una localidad, o en una localidad puede vivir, y ahí me voy al par que está debajo de la entidad persona y veo que hay un 1 o n. O sea, en una localidad puede vivir una o n personas. Exacto. Así como lo decís. Perfecto. Una o muchas. Una o muchas. El n es muchas, sí. Profe, ¿y por qué de un lado es N y del otro es M? ¿Por qué no es MM? Por ejemplo, bueno, para no poner NN nomás. Fíjate que acá abajo dice NN, pero cuando yo cuando me fijo en los extremos superiores y tengo que armar N a N, medio que queda feo, entonces por convención se puso NM. Solo por eso. Ah, estamos, profe. Sí, creo que porque no tendría por qué ser el mismo número, ¿no? O sea, podría ser que un profesor tenga 5 alumnos y un alumno tenga 8 profesores. Y de ahí el N y M. Exacto. Entonces, no se puede decir también P y O si se quiere, y la P representa mucho y la O también puede representar los otros muchos, y así, ¿no? Puede claro, ser es por convención. N significa muchos. N es muchos. Y M también es muchos. O sea, hay 3 opciones. O 1, o 0, o muchos. ¿Sí? Es una simbología nomás, gente. No tiene una explicación de por qué es una N. Tómale como que es una variable, gente. No es como que es algo totalmente así, digamos. Claro, N es porque al que hizo esto se le ocurrió la N, digamos. Generalmente sí, la N en matemática es mucho. Se entiende. ¿Sí? De cualquier forma es lo que les digo. Yo creo que se entiende más la lógica, pero bueno, puede ser que cuando vayan a hacer se pierdan, se confundan, no se acuerden de qué lado va. Para eso la idea es hacer práctica. Y bueno, y ahí es esta parte de cardinalidad es, yo le diría, el 80% del MER. ¿Sí? Una vez que hago las entidades con los atributos, la cardinalidad por ahí es lo más importante. Y después lo último que queda es que yo puedo tener, aparte de los atributos que están en las entidades, puedo tener atributos que sean específicos de la relación. O sea, un atributo, el otro día vimos un ejemplo, ¿sí? Yo tenía, en el que vamos a hacer ahora incluso, el alumno, por ejemplo, y la materia, ¿sí? Y hay una relación, un alumno cursa una materia y una materia es cursada por los alumnos. Ahora, la nota de ¿dónde la guardo?
Y la nota en realidad no es del alumno, la nota tampoco es de la materia, la nota es o nace de la relación que existe entre alumno y materia, ¿sí? Porque si yo te digo, ahí que lo veo a Franco que está acá, Franco se sacó un 7 en base de datos, ¿sí? Ese 7 nace de la relación que existe entre Franco y base de datos. Entonces, ese 7 se dice que es un atributo de la relación y se simboliza acá, se lo pone, en vez de poner el atributo en una entidad, lo pongo en la relación. ¿Sí? La relación por lo general siempre es una acción, ¿no? Sí, se escribe como una acción, sí. Como un verbo, digamos. Un verbo en infinitivo generalmente. Bien. Bueno, ¿estamos, gente? Estoy viendo en el chat como 40 mensajes, no sé qué pasó, pero bueno. Mejor no lea, profe. No, igual no iba a leer porque no lea. me voy a pasar toda la clase leyendo. Si hay algo importante, reescríbanmelo. La idea entonces, discutamos sobre el que quedó abierto la clase pasada y después sí vamos a hacer ya los desafíos. Para el de la clase pasada me gustaría que alguno que lo tenga lo comparta. Seguramente alguien ya lo terminó, lo hizo, lo discutimos a ver si está bien. Y después ya sí pasamos a los grupos para hacer el desafío 1 y 2 si nos da tiempo de esto. No sé si alguien quiere compartir. No sé si alguien lo tiene. Yo sé que algunos ya lo habían terminado. No sé si se anima. ¿Cómo era la página esa, profe? ¿La puede pasar de nuevo? Porque a mí creo que eliminé mi historial. Draw.io.